también en vivo a través de la 92.3. Hoy vamos a conversar con don Víctor Pérez, él es el presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, CAEXCO, con quien vamos a hablar justamente de todo este tema arancelario que eventualmente podría estar afectando a las empresas en nuestro país, pero también de los avances que ha tenido el Ministerio de Comercio Exterior para poder eliminar esta barrera. Y justamente de los retos que están también para el sector en lo que resta del año y por qué no el próximo. ¿Cómo está, don Víctor? Estar por acá, un saludo a todos los televidentes, a todos los costarricenses, que como usted y como yo estamos preocupados e interesados en seguir desarrollando social y económicamente a nuestro país. Muchas gracias por estar acá. Tal vez empecemos, don Víctor, por ver cuál es el análisis que hacen ustedes del tema arancelario, de cómo van esas negociaciones, conversaciones con los Estados Unidos para eliminar ese 10% de arancel que eventualmente tendríamos que pagar si no se llega a buen puerto. Sí, yo creo que es importante recordar que es una medida que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, de imponer un 10% de manera recíproca a los países, a los productos importados de Estados Unidos en Costa Rica, producidos en Costa Rica. Y ante esto tenemos algunas preocupaciones, y en las diferentes industrias del sector pues hay más o menos preocupación. ¿Qué inquieta muchísimo? Que no tengamos la misma igualdad de condiciones. Hay algunos sectores en donde algún país en el resto del mundo, caso de México por ejemplo, no tiene en este momento arancel, por ejemplo en dispositivos médicos, mientras que nosotros sí tenemos ese 10%, y eso en el mediano o largo plazo podría afectar. ¿Eso se está aplicando en este momento? Eso se está aplicando en este momento. Hay algunos otros productos, como el tema de los jugos de piña, por ejemplo, que para nosotros hoy el arancel lo debería pagar un importador en Estados Unidos. Sin embargo, nuestras empresas están integradas completamente aquí en Estados Unidos, y entonces eso hace que el mismo productor costarricense llegue allá y tiene que hacer valer el contrato que con una multinacional estadounidense tiene que pagar ese 10%, y eso le encarece más los costos. Entonces es una situación compleja, más para unos que para otros. Ahora bien, perdón, la medida de estarse aplicando. Tiene aproximadamente un mes. Ahora bien, creemos que ha hecho un muy buen trabajo COMEX, porque somos de los pocos países en el mundo a los cuales Estados Unidos les ha abierto la puerta en este momento para decir, bueno, sentémonos en la mesa de negociación para ver qué tienen ustedes. Recordemos que Estados Unidos además nos solicitó corregir una serie de aspectos que no teníamos bien nosotros en el país o que podemos mejorar, como temas fitosanitarios de productos que ingresan de Estados Unidos y que tienen algunas medidas innecesarias y que nosotros podemos corregir, como el tema de licitaciones públicas, que se queja el gobierno de Estados Unidos de que sus empresas no pueden participar acá porque Costa Rica desde el 2006 debió haber sido parte de una estructura en la OMC, donde teníamos ya que estar con el tema de licitaciones públicas pues mucho más ordenado. El tema del control fiscal en aduanas, hoy cuando llegan productos importados, hay algunos que pasan por aduanas en cajas cerradas y dicen productos varios, y que esos productos cuando llegan a los retailers de nuestro país compiten con productos norteamericanos que entran, digamos, bien declarados. Entonces esos son algunos de los temas que el gobierno norteamericano nos ha dicho, mira, ustedes tienen que corregir todo esto, y calculamos que eso significa un impacto para Estados Unidos hasta un 17%, y por eso les ponemos una medida del 10%. Entonces, hoy el COMEX y un grupo interinstitucional se ha reunido para revisar cada uno de esos temas y hacer un planteamiento hacia los Estados Unidos y sentarse en esta mesa de negociación y decir, bueno, nosotros queremos volver a la relación inicial donde CAFTA-DR aplicaba 0% arancel a la mayoría de nuestros productos. Usted me decía ahora que no es un condicionamiento, que no es que Estados Unidos nos está diciendo, si ustedes no hacen esto, no, ¿verdad? Si lo hacen les quito el arancel, y si no lo hacen no se los quito, sino que más bien que son retos que como país hemos dejado atrás, es decir, no hemos superado, que los tenemos ahí rezagados más bien, y por años han estado ahí. No, ¿por qué cree usted que no se ha avanzado en esto y tiene que venir Estados Unidos a señalarnos justamente que no hemos avanzado en esos aspectos? Sí, creo que es parte del desarrollo económico, el desarrollo de un país en general. Hay un tema muy particular como el tema de las licencias de software. Nosotros tenemos unas 300 instituciones en el país, pero solo 95 han hecho la auditoría. Lo que hemos hablado, por ejemplo, con las autoridades es que nos dicen, no, es que eso sí está avanzado, pero de hecho lo que no ha hecho el país es comunicarlo adecuadamente. O el tema fitosanitario,
que alguien en el pasado solicitó pues pedir algunas medidas adicionales para un documento de declaración de productos que se importan desde Estados Unidos y que hoy podríamos decir, bueno, si ellos no nos los piden a nosotros, ¿por qué yo se los voy a pedir a ellos? Y esto no es necesario, no es un requisito obligatorio que pueda afectar el consumo humano a la hora de importar esos productos. Entonces cada uno tiene su propio factor. En el caso de la papa, ¿usted cree que podría haber un roce, verdad? Los agroexportadores son un componente muy importante de CADEXCO, que podría haber un roce ahí entre lo que se está planteando a nivel de que podamos permitir nuevamente la importación de papa. Entiendo que desde el 2012 había algún tipo de barrera que impedía que eso ocurra, ¿verdad? Y ya los paperos han dicho, y el sector hortícola, eso nos va a afectar. Sí, en la papa ahí, vamos a ver, hay dos tipos de papa, bueno, hay muchos tipos, pero hay dos grupos generales. Uno es el de la papa de consumo personal y el otro es el de la papa industrial, que utilizan muchas de nuestras empresas para producir y luego reexportarlas al mundo, que no es la misma papa. Entonces, nuestra preocupación, y efectivamente que tienen la mayoría de los productores nacionales, es que el arancel, que actualmente es de un 45%, se vaya a eliminar, porque entonces el nivel de competitividad que tenemos acá nosotros en el país se disminuiría todavía más. Entonces eso nos podría afectar, porque además parte de los productos de la papa que se producen en Estados Unidos pues tienen algunos subsidios que no tienen nuestros paperos acá en el país. Pero creería yo que tal vez un punto medio, primero solucionando los temas fitosanitarios, y dos, dividiendo probablemente el arancel de la papa hacia la papa que es industrial, que no se produce aquí en el país y que no le va a afectar a ninguno de los productores nacionales, ahí no habría ningún problema. El tema es cómo revisar la papa que es de consumo de nuestras casas, de nuestros hogares. Pero ciertamente hay una barrera fitosanitaria para esa papa. La barrera fitosanitaria, entiendo que Estados Unidos ha declarado que sí hay algunos temas de documentación que podríamos simplificar y probablemente por ahí tengamos algún espacio de negociación sin necesidad de tocar el arancel. Porque ¿verdad? Esos aranceles generalmente están fijos, que es parte de la discusión de qué tan legal es lo que se está planteando hacer. Bueno, los aranceles cuando se firma un tratado de libre comercio son bilaterales, es decir, Estados Unidos nos impone un arancel del 10% a nosotros, pero ellos saben que automáticamente esos mismos productos van a tener el mismo tratamiento de regreso. Lo mismo sucede con la papa, el 45% que nosotros imponemos hacia ellos, pues nos lo impondrían ellos a nosotros. Lo que pasa es que nosotros no tenemos necesidad o no tenemos capacidad para poder abastecer el mercado norteamericano, exactamente. Entonces, en ese caso, habría que ver qué sería, digamos, ahí el tema jurídico, porque en el caso del CAFTA, lo que es el TLC, era lo que conversábamos también ahora fuera de cámaras, de que ya las reglas están claras, o deberían estar claras, de que no es que tampoco el 100% está exonerado, pero se me decía que como un 90%, sí, más del 90% está exonerado de los productos que van al mercado estadounidense. Ustedes han tenido un acercamiento con don Manuel, una conversación constante, don Manuel Tovar, que les está explicando qué es exactamente la ruta que estamos siguiendo y cuáles son las expectativas que tienen ustedes sobre esas negociaciones. Sí, tenemos una reunión intersectorial con COMEX, otras cámaras y nosotros, y más o menos cada 2 semanas nos estamos reuniendo con ellos para ver los avances que se van teniendo con el gobierno norteamericano. El último fue la semana pasada, que COMEX tuvo la oportunidad de reunirse con ellos, con el equipo técnico, y validar cuáles son nuestros avances, estas propuestas que nos ha hecho, o estas solicitudes que nos ha hecho Estados Unidos, cuáles son nuestros avances, y que el gobierno norteamericano nos diga, bueno, nos vamos a sentar oficialmente con Costa Rica para analizar si ese arancel del 10% lo podemos eliminar total o parcialmente. Lo que ha solicitado Costa Rica, como desde COMEX, es queremos que se elimine el 100% y que volvamos a la situación original de CAFTA-DR. Yo quisiera que los compañeros de producción nos ayudaran a pasar el video que dejamos de las declaraciones que justamente daba el ministro de Comercio, Manuel Tovar, para hacer un llamado a la tranquilidad, a la seguridad de que las negociaciones caminan por buen puerto y que lo más probable es que sí estemos entrando en la lista de países que afortunadamente no tendríamos que pagar el 10%. No sé si los compañeros de producción tendrán listo el video para que lo podamos ver y escuchar a quienes nos sintonizan también a través de la radio. Pero mientras tanto, don Víctor, no es de sorprenderse que un país chiquito como nosotros esté sentado ya en esa mesa. ¿Y qué sigue? En el mes de junio esperamos sostener una segunda ronda de pláticas. Esta vez van a ser ya liderados por una negociadora muy experimentada, la viceministra Indiana Trejos, que fue negociadora del CAFTA. Y el interés de ambas partes es ojalá llegar a una
solución satisfactoria para los dos a la mayor prontitud posible. De la misma manera, yo espero sostener, señor presidente y colegas, un encuentro con el alto representante comercial de los Estados Unidos, el COMEX, el embajador Jamieson Greer, que es el que dirige la política comercial de Estados Unidos en el marco de la reunión ministerial de la OCDE en París a inicios de junio. Bueno, ahí teníamos las declaraciones del señor Manuel Tovar, el ministro de Comercio Exterior, en donde nos indica que justamente hay negociaciones y que él espera reunirse con su homólogo de los Estados Unidos próximamente en París, en una reunión a la que él asistirá, y también su homólogo en aras de lo que es la OCDE. Don Víctor, en el caso de Estados Unidos, tal vez expliquemos a las personas qué tan importante es ese mercado para nosotros los costarricenses. Sí, parece que es importante recordar que exportamos los 18 mil millones de dólares que exportamos en bienes, el 50% van a Estados Unidos, pero que además tenemos una serie de servicios de exportación que también son del mercado norteamericano. Entonces, nosotros, la parte de exportación representa el 42% del Producto Interno Bruto costarricense, entonces quiere decir que la mitad prácticamente de este Producto Interno Bruto está asociado a negociaciones con Estados Unidos, con quien hemos tenido una larga cantidad de años con buenas relaciones comerciales y donde hemos venido desarrollando proyectos y productos que a ellos les gusta por nuestra altísima calidad, y donde además vemos oportunidades, por ejemplo, con el tema de semiconductores en el corto y mediano plazo, de poder seguirlos desarrollando, que era un poco la ruta que traíamos ya el año anterior. ¿Hemos fallado en el tema de la diversificación como país? No, yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo, y la visión que se tuvo principios, mediados de los años 80, donde éramos un país netamente agrícola, enfocados en productos como banano y café, ha funcionado sin que estos productos hayan tenido ninguna caída. Hemos podido diversificar y hoy ningún producto como tal representa más del 7% de las exportaciones nacionales, y hemos crecido muchas industrias. Entonces eso permite que hoy el sector exportador represente cerca de 700,000 empleos en el país, es decir, 1 de cada 3 personas que están empleadas en Costa Rica forman parte del sector exportador, y eso creo que es bastante positivo para todos, y por eso es tan importante seguir manteniendo una relación fuerte con los Estados Unidos, pero también seguir trabajando en el tema de la apertura comercial a otros mercados, como el mercado asiático, como los mercados suramericanos, en estos términos. Quisiera también pedirle a los compañeros de producción que pongamos un poco la gráfica que hemos preparado en materia de datos de exportaciones, que justamente esta semana también la promotora de comercio exterior nos los daba a conocer, que ahí tenemos 7,000 millones de dólares de lo que serían las exportaciones de bienes para hasta el mes de abril, enero-abril, para un crecimiento del 13%, y ahí lo tenemos por sectores, que es lo que hablamos ahora, don Víctor, de dispositivos médicos. Correcto. Tal vez un dato relevante, es muy positivo para Costa Rica este crecimiento del 13%. Sin embargo, como verán ustedes ahí, el sector agrícola decrece el 1%, y aquí es donde está la mayor cantidad de la gente que tiene trabajo, que está ligada al sector productivo. En la parte de dispositivos médicos, químico farmacéutico, eléctrico, metalmecánica, el trabajador es más especializado y tiene mucho más oportunidades de seguir obteniendo empleo, y ahí estamos muy contentos porque se ha hecho un gran trabajo en materia de bilingüismo, en materia de habilidades blandas. Entonces creo que hay un muy buen trabajo, y además rescatar el trabajo de Procomer, que ha venido desarrollando no solo un muy buen acompañamiento al sector exportador, sino también una muy buena visibilidad hacia el extranjero de lo que significa producir en Costa Rica y seguir atrayendo inversión extranjera en el país. Ahora bien, estos números deberíamos acompañarlos con los datos de volumen, porque si bien es cierto, crecemos en valor, también es cierto que decrecemos en toneladas totales, cerca de un 4%. Entonces, ¿eso en qué puede afectar? Eventualmente, que un 4% menos de producto terminado, aunque sea más caro, si facturamos más y eso alcanza para pagar más salarios. Lo cierto es que en el mediano plazo, si hay una situación en la cual los precios se empiezan a tirar hacia abajo, perfectamente podría afectar muchísimo la empleabilidad nacional. Sí, el sector agrícola es uno de los que ha venido teniendo problemas. Ahí nos faltaría una gráfica más, compañeros. Ha venido teniendo problemas justamente, tiene 5 meses de estar en decrecimiento. Ahí nos faltaba una grafiquita más, pero bueno, lo que... Sí, en volumen el sector agrícola, María, está cayéndose cerca del 12%. Entonces eso es un dato muy relevante, sobre todo en la parte de banano y piña es donde más afectación se ve.
Ahora que le hablaba de la diversificación, bueno, una de las gráficas que teníamos aquí preparadas habla justamente de que América del Norte representa el 50%, pero hay mercados, por ejemplo, como el asiático, donde es solo un 6%. Eso, es decir, también tenemos un tratado con China y no hemos podido como avanzar en llegar. Yo sé que Puerto Caldera es uno de los baches que tenemos ahí, pero ¿por qué no hemos podido tal vez abarcar más este tipo de mercados o avanzar más en Europa, que representa justamente un 20%? Sí, yo creo que hay una situación país y que hemos venido desarrollando durante las diferentes épocas. Tenemos hoy 19 tratados comerciales y 16 acuerdos de inversión extranjera directa. Creo que tenemos que seguir avanzando. Recientemente se firmó Ecuador el año pasado y hoy se está trabajando muy fuerte con Japón y con el CTTP para seguir trabajando en ampliar esta gama de países y no poner, como decimos los costarricenses, los huevos en la misma canasta. O sea, no tener todos los huevos en la misma canasta, sino tener una diversificación mayor en el tema de países a los cuales tener acceso a exportar. Japón es uno de los países que creemos que más potencial tiene para nosotros porque ellos buscan productos de excelente calidad y además tienen una base de ingresos de PIB per cápita que perfectamente podría sostener una mejor relación comercial con Costa Rica. Bastante atractiva. Y en el caso de China, ¿por qué no hemos podido tener un mejor aprovechamiento? En el caso de China tiene que ver mucho con que importamos más de lo que exportamos. El mercado chino es un mercado que no necesariamente tiene el mismo atractivo que nuestros productos para ellos, aunque exportamos bastantes dispositivos médicos, exportamos algunos productos agrícolas, sí claramente hay que hacer un trabajo mucho más fuerte. Estuvimos hablando con las autoridades chinas y ellos nos decían, bueno, es que también ustedes tienen que aprender a exportar a China. La mayoría de los chinos no es que uno va solo a una feria y entonces ya hace un acuerdo ahí con ellos, sino que ellos trabajan mucho en aplicaciones tecnológicas. Entonces hemos estado trabajando con las autoridades chinas, con la Embajada de China, para ver si nos dan algunas capacitaciones de cuáles son esas plataformas tecnológicas, esas apps que podemos acceder para que nuestros productores nacionales tengan mucho más acceso a clientes allá en China y poder desarrollar más ese mercado. Sí, pero tenemos ya varios años de, ¿verdad? ¿Cuántos años han pasado desde el tratado ya, con China? Desde el 2006-2007 en adelante. Sí. Pero uno se pregunta, ¿verdad? Han pasado muchísimo tiempo como para que ya supiéramos eso, supiéramos cómo movernos más en ese mercado. Igual yo sé que hay limitaciones de logística para enviar los productos y también restricciones fitosanitarias de ambos lados. Me parece súper importante lo que planteas, María Siu, porque si bien es cierto hay un tema arancelario, tenemos que trabajar muy fuerte en nuestros temas de competitividad y el primer tema de competitividad que nos afecta en este sentido es el de infraestructura. Costa Rica solo puede sacar producto aéreo por el aeropuerto Juan Santamaría. Hace algunos 4 o 5 años intentamos hacerlo por el aeropuerto de Liberia y luego se dejó tirado el proyecto, pero sería una gran oportunidad tener un vuelo directo, no solo con China, no solo con los países asiáticos, sino también con toda la parte del Medio Oriente, donde podríamos tener mucho más acceso, porque por ejemplo el tránsito de la piña a esos países podría durar mucho más de lo que tarda el producto en dañarse. Entonces ocupamos accesos mucho más directos, sobre todo la piña que tenemos, por ejemplo, la piña rosada famosísima, de muy alta estima en los mercados internacionales, que si la pudiéramos hacer llegar de vía aérea, podría tener un gran potencial de crecimiento en los mercados de Medio Oriente y asiáticos. ¿Y ese tema se ha conversado o no es sí, un tema que esté sobre la mesa? Hemos estado hablando con las autoridades y proyectando esto, porque también el Juan Santamaría no solo tiene el problema de que no se puede, que es el único aeropuerto que podemos exportar vía aérea, sino que además está con una sola vía de acceso. Usted solo puede entrar al Juan Santamaría por una sola calle y eso genera mucha presión. Y lo digo porque si queremos desarrollar semiconductores en el corto mediano plazo, también tenemos que tener mucho más alternativas porque eso solo viaja de manera aérea. Entonces tenemos que desarrollar toda más nuestra parte de exportación en la parte aérea. ¿Y qué nos han dicho las autoridades? ¿Qué nos dicen con respecto a ese tema? Pues se está trabajando, se está revisando, se están analizando opciones, se están viendo presupuestos, pero bueno, nosotros seguimos con el dedo en el renglón, insistiendo en que tenemos que potenciar Liberia y que tenemos que potenciar también el Juan Santamaría. Eso en la parte aeroportuaria, porque luego está la parte de puertos, donde Caldera, como bien sabemos, está
bastante a tope, colapsado, y además con el temporal, las lluvias de estos días, pues tiende a ponerse mucho más complicado porque aquello se llena de tal manera que entonces no hay posibilidad de desembarcar el puerto, y eso nos genera un colapso a la hora de querer exportar. Incluso hay muchos productores nacionales que hoy para importar o para exportar están yéndose vía Panamá, llevando productos a Panamá para luego traerlo terrestre a Costa Rica con tal de no pasar por Caldera, porque estamos tardando mucho en desalmacenar. Y aún haciéndolo por Panamá, ¿no tiene un mayor costo? Claro, tiene un mayor costo. El tema es que hoy es tal el grado de complejidad que es mejor traerse el producto un poquito más caro, los insumos necesarios para producir, que no tenerlos del todo y entonces no poder producir. Entonces eso nos pone en una situación bastante compleja, que nos lleva al siguiente tema, y es la licitación internacional de Puerto Caldera, que si bien es cierto, INCOP ha trabajado, hoy tiene otra serie de argumentos de las empresas que quieren participar en ella, donde dicen, bueno, es que todavía falta revisar temas. Entonces ya han puesto sus recursos de apelación, y esos recursos de apelación nos harán retrasarnos al menos un mes más. Lo que estimábamos el año pasado, a finales de año, que íbamos a tener un Puerto Caldera activo probablemente a mediados del 2029, hoy ya estaríamos prolongándolo para 2030 eventualmente. El puerto, usted diría que el INCOP también ha venido tomando medidas para poder aligerar un poquito la situación, pero usted diría tal vez que no han sido suficientes. ¿Cuál es la situación al día de hoy? Yo creo que las medidas que tome INCOP siempre van a ser positivas. Lo que pasa es que nunca van a ser suficientes si el puerto ya está al 100% de su capacidad. Entonces lo que estamos haciendo es básicamente patear la bola un rato, pero esto no va a aguantar. No nos va a aguantar. Entonces vamos a ver cada vez más empresas buscando otras alternativas de cómo traer mercancías a nuestro país o cómo poderlas exportar. Pero claramente si queremos ampliar nuestros tratados comerciales hacia Medio Oriente o hacia países asiáticos como Japón, ocupamos un puerto que sea competitivo, un puerto que podamos traer la mercancía por esos lugares. Hay gente que tal vez no sabe que ustedes al interno de Cadexco, Víctor, tienen varias divisiones que estudian problemas país y demás. ¿Verdad? Hay quienes piensan que tenemos muchos tratados comerciales, pero que no se les saca el provecho suficiente. O sea, que no es como, tenemos ahora el TLC con Ecuador, pero ahí pasan unos años y cuál es el provecho que le sacamos a ese TLC. ¿Verdad? ¿Qué evaluación hacen ustedes con respecto a si realmente se le está poniendo el empeño para poder llegar a esos distintos bloques? Porque también hablamos del Acuerdo Transpacífico y Alianza Pacífico que están ahí en stand-by. Pero uno se pregunta, es decir, ¿para qué más TLC si ya tenemos con casi todos los países y no, como que no hay mucho conocimiento de cuál es el aprovechamiento real de esos acuerdos? Sí, hay un trabajo muy fuerte que hacemos no solo desde la Cámara de Exportadores, sino también desde Procomer, y es entender cuáles industrias tienen mayor potencial para nosotros también basar nuestra producción en aquellos productos o artículos que sean más sujetos de demanda en estos otros países. Y aquí es donde sí podemos hacer un trabajo todavía mucho más fuerte, integrando mucho más a los productores nacionales para explicarles cuáles son esos productos que tienen mucho mayor potencial a nivel internacional. Claramente, el cambiar de actividad productiva no es sencillo. Entonces, eso lleva tiempo, eso lleva un proceso y sin duda el sector exportador, lo que nuestros afiliados nos siguen diciendo es: nosotros no ocupamos que nos regalen nada, ocupamos que nos capaciten, ocupamos tener las capacidades tecnológicas, ocupamos tener la infraestructura, no solo infraestructura portuaria, de puertos, aeropuertos, carreteras, sino también la infraestructura tecnológica y sobre todo la capacitación y la consecución del talento humano, que cada vez está más escaso, por ejemplo, en el sector agrícola, donde cada vez cuesta más que las siguientes generaciones quieran seguir trabajando en lo que hizo papá. Entonces eso nos dificulta también en el sector agrícola de poder seguir produciendo esos productos. Porque a veces nos cuesta, ¿verdad? Procomer hace una muy buena labor, hay que decirlo, pero a veces como que faltan reportes y falta información de realmente si se están aprovechando o no esos tratados, y eso de alguna manera también los beneficiaría a ustedes como empresarios para saber en dónde estamos avanzando y en dónde estamos tal vez pegados y que ocupamos un poquitito más de empuje para sacar provecho. Sí, yo en ese caso, María, lo que sí insto es a la población general y sobre todo al sector productivo a informarnos de fuentes correctas. Oficiales, porque muchas veces vemos una noticia en alguna red social de estas
que usamos para el día a día las personas y no necesariamente esos son datos correctos. La proclama de Estados Unidos ha sido una, pero las noticias sobre el tema han sido como 100. Se tergiversan, claro. Se tergiversan, entonces hay mucha noticia falsa. Entonces creo que quienes estamos en la parte de negocios, los que somos empresarios, pues tenemos que seguir siendo también más prudentes y más serios y mejor informados. Entonces creo que ahí tenemos siempre la fuente de Procome, la fuente de la Cámara de Exportadores y muchos otros sectores que estamos trabajando muy fuertemente para que llevarle la mejor información al sector productivo nacional. Para el caso de que se requiere información adicional, ciertamente en Procomer ofrecen programas para orientar a las personas que quieran exportar, que muchas veces tal vez no saben que algo tiene potencial y lo tienen montones de casos que son de productos súper extraños que usted ¿verdad? No sé, la pitaya que usted diría, pero eso ¿qué? Y si hay mercado para eso. Entonces por eso yo les decía la importancia de la diversificación de mercados. Correcto. No pensar que solamente estamos enfocados en dispositivos médicos o en piña o en bananos, sino que hay montones de cosas que podríamos aprovechar como costarricenses para llevar al mundo. Bueno, y la piña rosada es un muy buen ejemplo. Correcto, efectivamente. Incluso el sector agrícola, dentro de la fuerza que ha tenido durante toda su historia, que es de donde venimos en el sector exportador, pues ha tenido la capacidad también de transformar ese país de producción agrícola primaria a un país de producción agrícola también de productos ya alimentarios, agroalimentarios, de tal manera que se ha industrializado esos productos. Hoy hacemos de la piña, no solo la piña rosada que se vende a precios muy buenos a nivel internacional por la calidad que tiene, sino que también mandamos jugo de piña, puré de piña, un montón de temas más, igual con el banano. Entonces creo que ahí podemos seguir diversificando, o la gente del café, los productores de café que también han hecho un gran trabajo en diversificación, no tanto porque hagan un tercer o cuarto tipo de café, pero sí por la calidad y el tipo de variedades que han desarrollado. Si usted tuviera que decir en este momento cuál sería el principal reto que enfrenta el sector en este momento. Pues me dividiría en varias cosas, María. Uno, el tema de infraestructura. Carreteras es algo que hay que seguir trabajando. Si queremos, insisto, lanzar semiconductores en el corto, mediano plazo, esos artículos viajan muy mal por los baches de nuestro país, entonces necesitan mucha estabilidad para que vayan de la mejor manera. El tema de aeropuertos que te comentaba hace un rato, el tema de los puertos, tener tarifas mucho más competitivas para exportar. APM Terminals es, digamos que logísticamente muy positivo, pero en costos se ha encarecido mucho, porque cuando hicimos el acuerdo con ellos se permitió pensar en 3 etapas. Y hoy, si acaso vislumbramos en los próximos años la segunda etapa, pero la tercera etapa no la vemos ni aquí a 20 años, entonces estamos pagando anticipadamente un proyecto que todavía no sabemos y lo estamos pagando muy caro. ¿Esa tarifa se le traslada al exportador? Claro, se le traslada al exportador, y entonces cada vez es más complicado y más costoso producir. Como te decía, ¿Se incluye en lo que es la carga? ¿Por carga hay que pagar un porcentaje o cómo es que se...? Sí, hay unas tarifas fijas por cada tipo de valor, si de acuerdo a la cantidad de contenedores que mandamos, de acuerdo a la cantidad de documentos que se envían. Entonces hay una serie de tarifas que hoy nos cuestan muchísimo más caro. Recordemos que por el lado de Limón pasan el 80% de las exportaciones nacionales, pero eso también quiere decir que la Ruta 32 tiene que terminarse cuanto antes. Es una pena que teníamos un proyecto de Ruta 32 con pasos con pasos a desnivel, y al final decidimos, por un tema presupuestario y de tiempo, cambiarlo a rotondas. Imagínate, por la Ruta 32 pasan unos 1000 contenedores diarios. Esos contenedores, digamos que a 60, 80 kilómetros por hora, tardan 2 horas recorriendo desde Guapiles hasta Puerto Limón, hasta APM Terminals. Pero hoy le metes unas rotondas y cada vez que llegas a la rotonda tienes que compresionar hasta 20 kilómetros por hora. Eso va a generar presas, va a generar que el turismo se afecte. Entonces ahí es una pena. Y mayores costos también para ustedes. Y mayores costos para todos, en tiempos, en traslados, en combustible. Sí, sin duda eso es un inconveniente importante. Luego está el tema de seguridad, que no lo podemos dejar de lado. Es una preocupación país. Si bien es cierto, hemos mejorado en incautación de
de droga recientemente, el tema de los escáneres ha ayudado muchísimo y esperamos que podamos seguir desarrollando más escáneres en el resto de los puertos. Lo cierto es que el tema de la seguridad nos preocupa muchísimo porque es un tema nacional, un tema país, y ahí tenemos que hacer un trabajo todavía mucho más fuerte, y lo venimos haciendo el sector empresarial, cada vez buscando más opciones de certificaciones para encontrar las mejores prácticas de manejo de logístico para que no nos contaminen nuestras cargas. ¿De qué manera nos afecta ese tema a lo que es imagen país? Porque cada vez que sale una noticia que se encontraron ¿verdad? Algún cargamento en algún barco que provenía de Costa Rica, en alguna mercadería, ya de ahí, ¿verdad?, aparece el nombre de Costa Rica, no solo aquí, sino a nivel internacional. ¿De qué manera nos afecta como sector? Sí, es muy triste porque el sector empresarial que no tiene que ver con... Y que hay gente que hace bien las cosas. Correcto. A veces se generaliza. Gente que produce con la ley, que produce bien, que tiene pues 500, 1000 trabajadores en las zonas rurales, produciendo con buenas características, de repente pues manda sus contenedores y a mitad de camino, o por qué no, de repente en el puerto y demás, le contaminan la carga, pero eso luego hace que los clientes le digan, mira, es que tu carga viene contaminada, yo creo que este contrato ya no es tan factible que lo podamos seguir manteniendo, y se vuelve complejo porque entonces lo que piden es de alguna manera a los clientes, porque al final esto es una transacción comercial, pedirán, bueno, es que si quiero seguir trabajando con usted, pues ya no te voy a poder pagar la misma tarifa, o voy a mejor buscar otros oferentes, y nos complica muchísimo la vida el tener ese tema de contaminaciones. Este tema que vemos ahorita también de una percepción de mayor violencia, de penetración también del crimen organizado y demás, ¿eso también afecta a las empresas como tal? No solamente lo que es la detección de drogas, sino la imagen como tal de lo que podría estar ocurriendo o no, pero que es una percepción del tico a nivel de lo que es la seguridad. Claro, y el tema de inseguridad también de los trabajadores pues que van a las empresas, y cuando antes de llegar a las empresas pues se ven amenazados por este tipo de bandas, igual los horarios de trabajo, que si van a salir en horario nocturno pues ya no se sienten tan seguros, que en cualquier momento una bala perdida te agarra, y eso es muy muy complicado de ver, porque al final esta gente pues vive el día de hoy. Tenemos no solo los problemas físicos de enfermedades naturales, sino el tema del estrés, y claramente la inseguridad genera más estrés a los trabajadores, y eso hace que se complique más la cantidad de gente que tenemos disponible para trabajar, y que puede efectivamente en algún momento sentirse violentada e incómoda para ir a ejercer sus labores. Y imagino que también reforzar lo que es el tema de la seguridad de las empresas. Hemos visto últimamente, en el último mes, creo que son 2 o 3 robos a camiones, y no es que más, a la estadística o lo que ha salido en las noticias, porque muchas veces la gente va y denuncia y eso no trasciende a prensa, pero sí está en la estadística del OIJ de que asaltan camiones, ¿verdad? Sí. Porque algunos han optado por poner GPS, pero no hay certeza que cualquier persona le pueda pasar lo que sea en cualquier parte del país, pero en carretera es todavía más riesgoso. Sí, efectivamente, el tema de seguridad es un hito para el país, y aquí las autoridades y nosotros, aunque lo seguimos intentando y seguimos buscando los mejores mecanismos, lo cierto es que hay una situación país que tenemos que resolver, y es importante que en este último año, digamos, de este gobierno actual no nos enfrasquemos en una pelea electoral, sino que pensemos en el bien común, en el fin principal de todos, y es que nuestros ciudadanos, cada uno de nosotros, tengamos la posibilidad de vivir en un país mucho más seguro. En lo que es infraestructura, ¿qué obras diría usted que están pendientes y que podrían ayudar muchísimo al sector exportador? Sí, las más importantes, bueno, Ruta 32, Taras-La Lima, la Ruta 27, que deberíamos ya estar pensando en una ampliación de la misma, al menos esas, y luego trabajar en el tránsito de mercancías, por ejemplo, hacia Limón. Como te decía, el 80% va por ahí, con un tren que permita hacer de la carga más pesada, poderla trasladar por tren hasta Limón, y eso que nos podría ayudar
en mejorar el tiempo de traslado hacia Limón desde la parte del sector exportador, disminuir costos de combustible, mejorar o disminuir la afectación de la carretera, mejorar el turismo hacia la zona porque podría trasladarse uno con mucho más velocidad hacia Puerto Limón. Entonces creo que ahí hay un tema muy importante en infraestructura. ¿Y existe posibilidad de reactivar el tren? Sí, se ha venido haciendo un trabajo, de hecho desde la Cámara de Exportadores junto con la gente del Infocop, del MOP en realidad. Del Incofer. Del Incofer. Bueno, ahorita no recuerdo exactamente cuál es la institución, pero sí hemos venido trabajando con ellos. De hecho, se activó hace algunos meses y lo que falta es un tramo como de 300 metros hasta el final para poder terminar el proyecto, número uno, y luego hacer un plan de activación de carga. Es decir, bueno, yo quiero que por aquí este tren vayamos a exportar 100 toneladas, 200 toneladas, 500 toneladas, motivar a otros productores que lo hemos estado haciendo en conjunto, pero bueno, mientras ellos no se muevan todavía a habilitar las posibilidades, porque hay un puente que se cayó, está prácticamente toda la vía lista, pero hay un puente que se cayó y si no reactivamos ese puente, pues es complicado poner a reactivar. Son obras menores, pensaría uno. Pareciera que son obras menores, pero bueno, se ha quedado ahí un poco en el tintero y nosotros pues motivamos a las autoridades a seguir trabajando en eso. Traíamos una muy buena relación con el MOP y que en este momento podríamos reactivar si nos ayudan con este tema del puente. ¿Sería que fue un error eliminar el tren para el transporte de carga? Pues las decisiones son decisiones y ya se tomaron. Yo lo que creo es que sería ahorita muy positivo reactivarlo. ¿Qué sectores le han dicho que están interesados en participar? El metalmecánico y alguna gente del sector agrícola también tienen intención de utilizarlo. Me imagino que también tiene que ver con el tema de la capacidad. Tiene que ver también con el tema de la capacidad, efectivamente. Pero definitivamente, y con los cierres, ahora que estamos en lluvias, que también hay en la ruta 32 y que parece, bueno, mucho tiene que ver con la naturaleza, pero que parece no haber un plan o no tener solución. Qué difícil, ¿verdad?, para ustedes, porque y también para los transportistas. Hemos nosotros en el pasado conversado con ellos y estar ahí 2, 3 horas, a veces hasta un día entero esperando para poder moverse es algo terrible. Sí, el sector transporte que está vinculado al sector exportador en todas sus dimensiones es de los que más nosotros trabajamos porque es un sector muy resiliente. Además, aquí meto el tema del diferencial cambiario. Al sector exportador, desde que el tipo de cambio bajó tanto, nos ha afectado, pero sin duda a quien más le impacta es el sector servicios en general, porque el grueso de sus costos son planilla, más del 80-90% es planilla y eso hace que cualquier centavo que pierdan en tipo de cambio, en diferencial cambiario, les afecta más. Y con estas situaciones que bien dices, donde hay cierres de carretera, con las lluvias pues se complica cada vez más, a veces tienen que pasar un día entero esperando que se las atienda y demás, se vuelve más complejo para ellos. Quiero que profundicemos un poquitito en ese tema del tipo de cambio, pero en este momento vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con todos ustedes. Quédense en compañía de nosotros, somos Asiento Extra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en Asiento Extra, hoy conversando con don Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, CAEXCO, acerca de los retos del sector exportador. Le decía don Víctor antes del corte que uno de los temas que es recurrente de preocupación entre el sector, no solo exportador, sino el agroexportador, es el tema del tipo de cambio. No sé ustedes qué valoración hacen de la política que ha tenido el Banco Central. Yo sé que varios sectores han enviado cartas tanto al presidente del Banco Central, don Roger Madrigal, a quien le enviamos un saludo, como también al presidente de la República, don Rodrigo Chávez, para manifestarle alguna necesidad de acción, incluso al mismo ministro de Agricultura, don Víctor Carvajal, para ver qué acción se puede tomar para no verse tan afectados. Hemos visto un tipo de cambio que este año incluso ha rozado los 500 o incluso sobrepasado los 500, que es un valor relativamente bastante bajo con respecto a lo que hemos visto en años anteriores. Sí, yo creo que es importante también hacer una recapitulación de dónde viene el tipo de cambio y cuál ha sido la afectación. El tipo de cambio promedio, María, desde el 2017 hasta el 2022 fue de 598 colones en promedio.
598 colones, a veces subía por encima de los 600, a veces bajaba hasta 550 y demás, pero en promedio 598 colones. En junio del 2022 se da una situación muy particular y es que el tipo de cambio llegó a casi hasta los 700 colones, situación que tampoco es normal. Luego de esta fecha se dan una serie de circunstancias, el Banco Central empieza a tomar una serie de políticas y creo que el Ejecutivo hace una serie de comentarios de que el tipo de cambio no podía estar a esos niveles y es posible que tuvieran razón. Que no tenía que estar tan cercano a los 700 colones. Y creo que nosotros como empresarios sabemos pues, que al ser una situación macroeconómica de la cual no tenemos control porque está en el mercado, podía bajar. Pero no esperábamos que bajara tanto hasta los 500 colones porque esto realmente afecta muchísimo. Por cada 10.000 colones, perdón, 10.000 dólares, para hablar en términos de una pyme que exporta fuera del país, más o menos estamos perdiendo en capacidad un empleo por el diferencial cambiario que se da al tenerlo tan cercano a los 500 colones. Yo insisto y creo que la Cámara ha sido muy propositiva en ese sentido de que lo más lógico es que el tipo de cambio esté más cercano a los 600 colones. Probablemente entre 550 y 600 colones el sector estaría con menos preocupación, menos afectado de toda la situación competitiva que hay que compleja al sector. Hemos tenido reuniones constantes con don Roger Madrigal, con el Banco Central, a quien con mucho respeto hemos valorado, sobre todo los últimos 6 meses, un muy buen trabajo en el sentido de cuidar que el tipo de cambio no baje de los 500 colones, haciendo las respectivas negociaciones de divisas que le ha correspondido, al igual que en su momento hubo su trabajo para hacer que el tipo de cambio bajara, pues ahora está haciendo su trabajo para que el tipo de cambio pues no afecte más al sector productivo. Sin embargo, sí creemos que una tasa de política monetaria que tenemos actualmente cercana al 4% no es la que corresponde a nuestro país. Esa tasa de política monetaria debería bajar al menos 0.25 más, para que no haya tanta atracción, tanto atractivo a que los inversores o el dinero que llega al país llegue con tanta facilidad porque aquí pagamos una buena tasa de interés. ¿Podría haber algún efecto en el tipo de cambio, han dicho los analistas, con relación a ese tema de Estados Unidos y el tema comercial? ¿Eso de alguna manera les trae esperanza? Digo porque para ustedes es positivo, sí, porque hay otro sector que para ellos es negativo, ¿verdad? El presidente de Estados Unidos, don Donald Trump, ha insistido en que la Fed debe bajar la tasa política monetaria, al menos él insiste en 0.5, y eso nos ayudaría a nosotros porque efectivamente genera un mayor control de la inflación y genera que el tipo de cambio tenga un comportamiento más balanceado. Insisto que nosotros no queremos un tipo de cambio a 700 colones. Sería óptimo, sí, por supuesto, sería mucho más generoso para el sector productivo, pero lo que queremos es un tipo de cambio balanceado. Y nos parece que más cercano a los 600, ni en los 500 ni en los 700 es lo lógico, sino el 600 que tenía de promedio ya por situación de mercado durante el 2017 al 2022, cuando empezó este vaivén tan complicado para el sector. Ahora, ¿hay algún efecto que ustedes visualicen? Porque el Banco Central ha dicho que va a mantenerse moderado, ¿verdad? Por justamente todo lo que está ocurriendo a nivel internacional en cuanto a sus políticas. ¿Qué efecto podría tener el hecho de que no haya un cambio y que nos mantengamos así hasta diciembre? Pues el efecto sobre todo para el sector agrícola, que es el que se ha venido afectando muchísimo, y lo veíamos ahora con la gráfica que decías, donde se cae un 1% en valor, pero cerca de un 12% en la producción, puede ser catastrófico. Y aquí es donde nos preocupa muchísimo qué va a pasar con la empleabilidad en ese sector, porque las personas que tienen menos habilidades académicas, pues son las que están metidas en el sector productivo agrícola y además en las zonas más vulnerables de nuestro país, en las zonas rurales, donde aunque se han hecho esfuerzos por seguir llevando nueva inversión a estas zonas, todavía no es suficiente para poder acaparar una salida masiva de empleabilidad del sector agrícola.
Se manejan datos acerca de cuántas empresas exportadoras se abren cada cierto tiempo. Es decir, podríamos decir que ha habido un aumento en los últimos años de empresas que se dedican a la exportación, o que estamos ¿verdad? En una misma base, o que más bien hemos retrocedido. Sí, actualmente estamos unas 2.500 empresas que exportamos cerca de 4.500 productos a 160 países. Pero ese ha sido el número histórico. Abren unas, otras cierran, pero ese ha sido el número histórico. Unas 2.500 empresas que se dedican al tema de la exportación. Nos hemos mantenido, se podría decir. Nos hemos mantenido, sí. No ha habido como un crecimiento. No ha habido un crecimiento, que de hecho al final no es que necesitemos más empresas, necesitamos más empleos, y eso se podría hacer también con la misma cantidad de empresas, y podemos exportar muchísimo más y podemos producir mucho más. Pero ocupamos de esos factores que hablábamos ahora. Ocupamos que tengamos mayor competitividad, mayor seguridad, mayor infraestructura vial como tecnológica, el tema de 5G, que no lo hemos conversado, que también es tema relevante, que esperamos pues que se reactive con quien tenga que ser lo que las leyes digan, pero que se reactive y que nos permita también tener mucho más capacidad tecnológica para seguir creciendo. El tema del talento humano, el tema de educación, recientemente el INA ha hecho un gran esfuerzo, y mi felicitación al presidente del INA actualmente, porque se ha reactivado un tema del desarrollo del inglés, pero lamentablemente la semana pasada por gente que conozco me dice, mira, es que se abrieron en mi zona 50 plazas, pero solo dieron para 25. Y creo que hoy salió en la Extra, hoy o ayer, una nota de que no teníamos capacidad para brindar justamente clases. el INA admite que hay 50.000 personas que se van quedando por fuera en lo que es la matrícula, y la gente lo hacía también en los comentarios de la nota, de que en sus zonas, en sus lugares, no logran ingresar al curso de inglés del INA, es decir, que es como muy poca la gente que está logrando ingresar. Y otro dato también interesante que él mencionaba es el hecho de que ahora hay menos población joven. Entonces son como más adultos, es decir, que la gente a mayor edad se interesa por aprender, y ya no son los más jovencitos los que intentan ingresar a los cursos. Sí, pues no tengo los datos, pero por apreciación personal podría pensar que esta gente más adulta, de repente nos hemos dado cuenta, yo soy también cuesta más el aprendizaje entre más viejillos exacto, somos. Cuesta un poquillo más, pero también somos más maduros para entender que es necesario hoy hablar inglés, y probablemente por ese motivo tenemos la inquietud de ir a aprender ya. Y los jóvenes de repente también tienen la ventaja de que aprenden también por otros mecanismos, como plataformas tecnológicas, no voy a decir nombres para no hacer comerciales de televisión, pero hay plataformas tecnológicas que los jóvenes utilizan con mucha facilidad. Para el aprendizaje. Para el aprendizaje. En cuanto a empleo, ¿cuánto empleo generan el sector exportador? 700.000 empleos, 1 de cada 3 personas que participan en la actividad socioeconómica del país están en el sector exportador. ¿Y eso se ha mantenido? ¿No ha habido una baja ni una alza? Eso se ha mantenido. No hay, en los últimos tal vez 5 años se ha mantenido por ahí. El hecho de que se diga que, o se ponga en duda si realmente la inversión extranjera está avanzando en el país, o si más bien se está deteniendo por todo eso que hemos estado conversando a nivel internacional, lo que está ocurriendo, ¿eso les afecta a ustedes de alguna manera? Vamos a ver, en cuanto a inversión extranjera, es importante entender que normalmente hablamos de inversión extranjera como aquel dinero de alguien que manda de fuera del país y trae una empresa a instalarse en Costa Rica todos los días. Y lo cierto es que la inversión extranjera que se mide en nuestro país, y como realmente funciona, es que cerca del 80% es reinversión. Es decir, es una empresa que hace 5, 10, 15 o 20 años decidió llegar a Costa Rica y hoy decidió ampliar sus instalaciones. Hoy vio una oportunidad para crecer y para generar más empleos, o para generar más productos y exportar más. El 80% es reinversión. Entonces ahí se ha hecho un muy buen trabajo, y hoy hemos recibido noticias de cada vez más empresas que se quieren venir a incorporar a Costa Rica para generar más producción nacional. Tanto así que sobre todo la parte de zona franca sigue creciendo, en la zona esta de Grecia, San Ramón y demás. También en la parte de Cartago ha venido habiendo un crecimiento, y entonces creemos positivamente que ese planteamiento de inversión extranjera directa sigue siendo adecuado para Costa Rica. Lo que se está haciendo ahorita está correctamente hecho. Yo le comentaba ahora, antes de la entrevista, que hace algunos años se escuchaba mucho hablar de las labores que estaba haciendo el CONAFAC, que es el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, pero últimamente como que no escuchamos noticias. ¿En qué han venido trabajando o en qué están concentrados? Ustedes tienen una silla ahí y pueden un poquitito contarnos en qué están concentrados. Sí,
interno del foro. CONAFAC es una institución interinstitucional, donde está el sector privado y donde está el sector público, donde lo que más se trabaja son temas de infraestructura. Nuestra mayor preocupación, y que lo hemos venido insistiendo en la silla que tenemos, tiene que ver con algunas cosas que ya han venido avanzando. Por ejemplo, los puestos fronterizos, se modernizó Canoas y ya está el 100% entregado. Incluso varias instituciones como CADESCO hemos trabajado desde Procomer para que pudiéramos facilitar un presupuesto adicional desde Procomer para que se pudiera terminar, pero hay otros puestos fronterizos en los que todavía hay que trabajar y de repente lo que nos falta es poner el billete ahí. Pero hay préstamos, ¿no? Habían préstamos aprobados, creo que justamente con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el desarrollo de alguna infraestructura. Sí, pero por lo que entiendo, los niveles de avance todavía están distantes, o sea, ese dinero no alcanzará para terminar todos los puestos fronterizos, entonces habría que habilitar algún presupuesto adicional, pues que será el Ministerio de Hacienda, don Nogui, que nos diga cuándo podría habilitar algo de esto. Somos muy burocráticos, don Víctor. Hablábamos ahora también de que no avanzamos en muchas cosas porque el país está lleno de tramitología. Bueno, los recursos ni se diga ahora con el tema fiscal que está limitado, pero a nivel de burocracia, lo que es avance en contratos y demás, que vaya, que venga, que refrende, que apelación, que demás, pueden pasar años de años y los proyectos no avanzan. Sí, todo el tema de licitaciones públicas definitivamente se vuelven muy lentos. A mí me parece importantísima la institucionalidad. Creo que nos hace falta buscar ese punto medio entre cómo la institucionalidad nos ayuda y dónde deja de ser una ayuda y más bien bloquea el crecimiento económico y social del país, porque cuando hay crecimiento económico, el crecimiento social viene de la mano. Aún con la mejora de la ley y con la reforma, seguimos viendo que los procesos se estancan, que era lo que hablamos justamente del tema de Caldera. ¿Ustedes para cuándo están visualizando que pudieran ya estar utilizando las nuevas instalaciones ya, que uno dice la apertura? Porque como decíamos, no es lo mismo cuando hablan de que ya está la obra, que es que ya se va a hacer eso, sino ya que puedo ir a utilizar el puerto ya. Vamos a ver, los más optimistas hablan de junio, julio del 2029. Los más pesimistas piensan que esto va a venir a través de apelaciones y que podría durar 3 o 5 años más. Yo quisiera verlo terminado y no entrar tanto en la especulación ni en la fantasía de lo voy a tener en junio del 29 o a inicios del 2030. Creo que tenemos que seguir trabajando en lo técnico, porque es ahí donde fallamos. Hoy las apelaciones vienen porque de repente nos faltó algún tema técnico que no visualizamos, y que ahí sé que INCOP, a través de su presidente ejecutivo, ha hecho un gran esfuerzo, porque anteriormente ni siquiera veíamos una licitación puesta y bueno, hoy ya tenemos, ya ajustó una y va a ajustar una segunda. Ya es un avance y creo que también podemos ser un país optimista, podemos ser un sector optimista, pero hay que ya definitivamente resolver y no lo vemos todavía tan cercano al 2029, por lo menos antes del 2030 no lo vemos tan fácil. ¿Y a nivel legislativo hay algún proyecto de ley en el que ustedes requieran que se mueva un poquito más, que han visto que está estancado o que sí está ahí avanzando en la corriente? Sí, claramente jornadas 4.3 es creo que el más caliente en este momento, de los más relevantes. No puedo decir que es el más relevante porque ahí hay temas de educación, hay temas de seguridad, hay temas de desarrollo sostenible, hay temas de productividad, o sea, hay un montón de cosas que se ven desde la Asamblea Legislativa. Creo que hay una muy buena Asamblea Legislativa que de repente se ha visto inmersa en un mal manejo de su comunicación interna y lo voy a dejar hasta ahí. Yo no soy político ni me dedico al tema, pero sí creo que los diputados hoy tienen que hacer un esfuerzo importante por poner por delante al país y no sus posiciones partidarias o electorales, y que el tema de jornadas 4.3 definitivamente sería un paso en positivo para que Costa Rica sea más competitivo y que haya mejores empleos en nuestro país con seguridad jurídica tanto para el patrono como para los empleados. En eso de competitividad se hablaba de que hay países que ya implementan una jornada similar a esta y entonces que quedaríamos en desventaja justamente frente a esas economías. Sí, efectivamente, y eso significa menos posibilidades de mayor inversión extranjera directa. Empresas que
por lo importante de la confidencialidad, nos han dicho, mira, esto pondría en tela de hecho si nosotros queremos crecer en el país, si queremos aperturar una nueva planta, porque nosotros ocupamos seguridad jurídica. Y esto ya existe en otros países y Costa Rica podría tener un marco legal en materia laboral mucho más claro y mucho más sencillo para que todos tengamos certeza jurídica. Y sobre todo que también no solo el empleador, sino también gente que trabaja nos ha dicho, es que a mí me encantaría tener, en lugar de un día a la semana libre, tener 3. Alguno dice, bueno, es que entonces no van a poder estudiar en las noches. Bueno, pero es que los mismos empleados, colaboradores nos dicen, bueno, es que si yo tengo 3 días, puedo matricular libres, puedo matricular 2 días completos y ya es más de lo que hoy tengo acceso. Entonces yo creo que sí hay algunas alternativas importantes que los legisladores tienen que evaluar adecuadamente y leer bien el proyecto, y si tienen dudas, pues aquí estamos con todas las... Pues la oposición lo que dice es que violenta el Código de Trabajo, pero ciertamente no sé si es de conocimiento popular que el que quiere implementar eso tiene que pasar por el Ministerio de Trabajo para que se le apruebe que esta empresa lo puede ofrecer, que no es que cualquiera que diga, a partir de hoy voy a hacer esto, ya cambia todas las reglas, sí, sino que tiene que haber un proceso. Efectivamente, tiene que pasar por el Ministerio de Trabajo. No es para todas las empresas, o sea, está regulado para solo ciertas empresas de un perfil muy técnico. Está también, es voluntario, o sea, el empleador puede decidir, el empleado puede decidir, el colaborador puede decidir no hacerlo. O sea, mira, yo tengo esta jornada y esta no me gusta y me quedo en la que yo quiero estar. Entonces hay una serie de ventajas que permiten o deberían permitir que los legisladores digan sí a este proyecto, porque es muy importante para el país. Pues don Víctor, muchas gracias por habernos acompañado, se nos fue el tiempo y desearle los mejores éxitos en su gestión y esperar que la próxima vez que nos veamos y que vengamos a conversar acá hayan realmente avances importantes en tantos temas que a veces uno ve que no avanzan, pero como usted dice, por lo menos hay señales de que hay una línea trazada y que en algún momento vamos a alcanzar esas metas que nos hemos trazado. Sí, pues un llamado tal vez, María, para despedirme al Ejecutivo y al Legislativo de seguir trabajando juntos en el desarrollo de Costa Rica y no dejar por fuera el sector privado, que siempre tenemos buenas ideas y la voluntad para seguir apoyando el crecimiento económico y social de Costa Rica. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Espero que esta semana haya sido de provecho para usted. Que la pase bien. Nos vemos. Asiento Extra, donde la noticia se analiza con profundidad y experiencia. De lunes a viernes, de 2 p.m. a 3 p.m. y de 8 p.m. a 9 p.m.